Demos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Feliz el cielo y mar, el sol y las estrellas, en ellos yo tocar, pues sus horas eran mías. Aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, una vez más. Aleluya, cantemos al Señor. Cantemos al Señor un himno de alabanza. Dios es nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza. Toda la creación pregona su grandeza. Así nuestro cantar va anunciando su belleza. Cantemos al Señor. Señor Jehová, oh Hijo de Dios, tú que los astros riges con poder, óyeme de nuestra humilde voz, nuestra canción hoy digna de eterno Padre nuestro corazón. A ti profesa inefable amor, entre nosotros tu presencia
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Es un gozo poder saludarles en esta mañana, y lo hago en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos míos. Una vez más, queremos leer la palabra del Señor. ¿Ok? Acompáñeme. La lectura está en Salmos 117. Salmos 117 dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra leída en esta mañana. Cada fin de año, mis amados hermanos, las empresas, los negocios hacen su evaluación. Si hubo pérdidas en el negocio o hubo ganancia, y de acuerdo a eso, para hacer un plan de trabajo o de acción para el siguiente año. Sabemos que este año las empresas y los negocios no les ha ido muy bien debido a la pandemia que tuvimos. Pero hermanos, tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también hacer una evaluación de nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos ha ido este año 2020 en cuanto a nuestra vida espiritual con nuestro Dios? ¿Hemos crecido o hemos menguado? ¿Qué pasó con nuestra vida, con nuestra comunión en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que pasó? El apóstol Pablo, después de haberse convertido a Cristo, se dio cuenta y él evalúa su vida de judío, de fariseo, con el de cristiano ahora. Y él dice lo siguiente: todo lo que para mí fue ganancia, ahora lo tengo como pérdida, por amor del Señor Jesucristo. Hermanos míos, nosotros también podemos hacer un alto en esta mañana y evaluar nuestra vida delante del Señor. Y cuán importante es eso, ¿verdad, hermanos míos? Pero en todo esto podemos ver algo muy especial a la luz de la palabra del Señor. Lo que nos dice aquí en la última parte de este versículo 2 dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Considerar la fidelidad de Dios en nuestras vidas es muy grande y muy lindo también. ¿Qué nos enseña la fidelidad de Jehová? ¿Qué nos enseña? La vida que tenemos es gracias a la fidelidad de Dios. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, podemos ver y oír, hablar, andar, respirar, porque Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad es aquel atributo de Dios y que consiste en la permanencia a sus promesas, a sus pactos y compromisos adquiridos hacia nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Lo que dice, Él lo cumple. Lo que promete, Él lo cumple. Qué lindo es realmente considerar la fidelidad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este atributo de Dios? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas en cuanto a los atributos de Dios? Vamos a ver, hermanos, 2 Timoteo 2:13 nos dice claramente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Él no cambia. Dios seguirá siendo fiel. Nuestra fidelidad no va a afectar a Dios, ni nuestra infidelidad va a afectar a Dios. Él va a permanecer siempre fiel. Pero hermanos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor en cuanto a la fidelidad de Dios? Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, dice el apóstol Pablo. Pero entonces aquí la fidelidad de Dios nos afirma y nos guarda de todo peligro. Vamos a ver el contexto en la cual estos versículos el apóstol Pablo escribe. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Veamos el contexto, mis amados hermanos, para entender un poquito lo que dice aquí la palabra del Señor. Veamos lo que dice aquí, hermanos míos. ¿En qué contexto está escribiendo estas palabras el apóstol Pablo? Versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo estas palabras en un contexto muy interesante. Si la fidelidad de Dios nos afirma y nos guarda, hermanos míos, ¿de qué? ¿De qué nos afirma? ¿De qué nos guarda? En primer lugar, aquí el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia de Colosas para que oren por ellos. Orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Quiere decir que el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia que oren para que la palabra no tenga estorbo, para que la palabra del Señor sea predicado libremente, para que muchas personas puedan encontrar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La palabra del Señor debe ser predicada, hermanos, con toda libertad. Pero así como le fue entre vosotros, así como se predicó en Tesalónica, sin dificultad, sin tropiezo. Pero también el apóstol Pablo no solo pide a la iglesia de Tesalónica que oren por este motivo, sino también, versículo 2 nos dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Hay personas perversas y malos que se oponen a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso desde tiempo del apóstol Pablo. Ya se experimentaba todo eso, hermanos. Hoy en día también hay personas, hay autoridades,
hay personas que se están oponiendo a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La predicación libre, como dice, que corra libremente la palabra del Señor. Y Pablo el apóstol pide a la iglesia de Tesalónica para que oren por ellos. En primer lugar, hemos visto aquí para que la palabra sea predicada libremente. En segundo lugar, para que sean librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe, dice la palabra del Señor. No todos creen en Jesucristo. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, que nadie nos moverá de la fe en nuestro Señor Jesucristo por la fidelidad de Dios. ¡Qué lindo! Y dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. La obediencia trae bendición. Esa obediencia del creyente a Dios, de vivir una vida consagrada al Señor, una vida de testimonio, de predicación de la palabra de Dios, hermanos. En ese sentido, el apóstol Pablo está diciendo claramente que la fidelidad de Dios nos afirma y nos guarda. Nos guarda, hermanos míos, de hombres perversos y malos, guiados por Satanás el diablo. Siempre están oponiéndose a la palabra de Dios. Siempre están poniendo trabas. Pero gracias a la fidelidad de Dios que podemos tener libertad en la predicación de la palabra del Señor. Pero es necesario que el pueblo de Dios ore por cuantos siervos que están predicando la palabra de Dios por diferentes plataformas, por diferentes medios, para que no tenga estorbo, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que hace la fidelidad de Dios, afirmar y guardar al creyente. Pero también vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, el versículo 23, nos dice la palabra del Señor así. Lean conmigo lo que dice así la palabra. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Qué hace la fidelidad aquí, mis amados hermanos? La fidelidad de Dios nos anima a seguir adelante. No sé si usted está desanimado, desalentado por todo lo que ha sucedido en estos tiempos, hermanos míos, de la pandemia. No sé si su ánimo está quebrantado. ¿Está usted desalentado? Pero recuerda lo que dice la palabra del Señor, que la fidelidad de Dios nos anima. Nos debe animar. Vean lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. El versículo 19 del capítulo 10 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos míos. En el Antiguo Testamento solamente los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo una vez al año y con sangre ajena, dice la palabra del Señor. Pero aquí la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que como estaríamos mirando el tabernáculo de Dios y ahí este lugar santísimo, nos dice que nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Porque nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Y versículo 20 nos dice claramente que el camino nuevo está abierto. Hay un camino nuevo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, a través del velo. En el Antiguo Testamento nos dice la palabra del Señor que para entrar al lugar santísimo había un velo allí que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Había un velo. Pero dice la palabra del Señor aquí que hay un camino nuevo, que ya no hay esa separación. Uno puede entrar porque somos sacerdotes de Dios. Podemos entrar a la presencia del Señor y orar a Él, adorarle, bendecir, glorificar su nombre. La fidelidad de Dios hace esto, hermano, nos anima. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el gran sacerdote, está allí intercediendo por nosotros. No hay ningún impedimento ahora para poder llegar a la presencia del Señor en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, orando y alabando a Dios, haciendo sacrificio de alabanza. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Tenemos ahora esa libertad. No hay nada que nos impida llegar a la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Porque hay un nuevo camino abierto. El velo está abierto. Como dice la palabra del Señor, que cuando nuestro Señor dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Y ahora podemos entrar libremente porque la luz brilló allí para cada creyente, para cada hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, hermanos míos, que debemos mantenernos puros o firmes, sin vacilar, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, mis amados, el que lo prometió, lo cumple. Ese es nuestro Dios, es fiel en sus promesas. Y dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y hay hermanos que estamos listos para eso, para estimular a otros a las buenas obras, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy interesante, versículo 24, y considerémonos cuán importante y necesario es la consideración. Hermanos míos y amados, quiero decirles que hay mucha falta de consideración hoy día. Somos muy desconsiderados. Nos hace mucha falta. Pero eso se borra, se quita cuando uno está en comunión con el Señor. Uno puede ver la necesidad de otros y considerar a otros y ayudar a otros. Y no solamente eso, sino dice aquí la palabra del Señor para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bien dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Necesitamos avivar el fuego del amor a Dios, el fuego del amor a nuestro prójimo y el fuego del amor a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Te amarás a sí mismo y a tu prójimo. Eso es lo que nos falta, hermanos míos, hoy en día. Pero gracias al Señor por su fidelidad. Gracias a Dios por su fidelidad. Sí, hermanos míos. Y dice aquí la palabra del Señor, la fidelidad de Dios nos anima a seguir adelante. Adelante sin retroceder. Aunque vengan las pruebas y los problemas, las dificultades. La fidelidad de Dios nos anima a seguir
adelante, considerándonos, amándonos, estimulándonos unos a otros, sabiendo que el Señor Jesús pronto viene para establecer su reino milenial en esta tierra. Esperamos en la bondad del Señor que usted puede servir como ese instrumento que Dios requiere de cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. 1 de Corintios capítulo 10. Veamos, hermanos míos, 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 13. Dice aquí la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Otra vez, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Encontramos aquí la palabra del Señor. Estamos considerando esta mañana sobre la fidelidad de Dios. Aquí nos dice la palabra del Señor que la fidelidad de Dios alegra al creyente. ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué debe alegrarnos la fidelidad de Dios? Si miramos el contexto, nos vamos a dar cuenta claramente en qué contexto está hablando el apóstol Pablo aquí. Versículo 13. Nos dice versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron prácticamente. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un recuento, hermanos míos, de la vida del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel está en el desierto y allí el pueblo de Israel experimentó la presencia de Dios, experimentó, hermanos, la provisión de Dios, experimentó la dirección de Dios. Mira, la provisión, la dirección y la protección de Dios en el desierto. Pero ¿qué pecados cometieron ellos? Y dice la Biblia que todos bebieron del mismo, de la misma bebida espiritual. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, del maná. Pero hermanos, nos dice claramente aquí, el versículo 6 nos va a decir qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Quiere decir, hermanos, se quejaron de lo que comieron en el desierto, se quejaron de lo que bebieron en el desierto, y estaban codiciando lo que habían dejado en Egipto, quejándose de lo que Dios estaba haciendo con ellos en el desierto. Esta pandemia, hermanos, ha dado lugar a muchas cosas. Tal vez usted se ha quejado también. Tal vez usted ha quedado descontento de todo esto, sin considerar lo que Dios ha hecho con usted en estos días, en estos tiempos tan difíciles.
Pero hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Miren lo que dice el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Qué interesante, hermanos, ellos en el desierto. Cuando Moisés estaba ya en el monte por 40 días, hablando con Dios, conversando con Dios, intercediendo por el pueblo de Israel. El pueblo dijo a Moisés, ¿qué le pasó? Moisés ya no va a regresar. Y se dirigen a Aarón, le dicen, haznos Dios para nosotros. Y Aarón obedeció y trajeron, él pidió las alhajas y trajeron todos, hicieron un becerro de oro. Y a ese becerro comenzaron a adorar. Y dice la palabra del Señor aquí que a jugar no es un juego cualquiera, sino una orgía de la mente. Una vida desordenada, alejándose de Dios, sin querer agradecer a Dios por todo lo que ellos estaban viendo, la obra de Dios. Hay una ingratitud en el corazón del hombre, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor en medio de todo esto lo que está sucediendo. Cuántas bendiciones hemos recibido de la palabra de Dios, hemos recibido del mismo Dios bendito. Pero sin embargo nos olvidamos de todo eso, así como el pueblo de Israel. Y dice aquí la palabra del Señor, ni forniquemos, no seamos idólatras, no seamos fornicarios como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor. Hermanos míos, ellos estaban cometiendo pecado delante de Dios, ¿verdad? Tentando al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron mordidos por la serpiente. Murmuraron algunos de ellos y perecieron por el destructor. Y otra vez el versículo 11 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien podemos nosotros criticar a los judíos, al pueblo hebreo que estaba ahí en el desierto. Mira, ellos hicieron esto, ellos hicieron el otro. Pero sin saber o sin darnos cuenta tal vez que nosotros también podemos caer en la misma condición, en las mismas tentaciones. Por eso dice el que se cree ser firme, mira que no caiga. Hermanos míos, y en ese contexto el apóstol Pablo va a decir, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis estar firmes o soportar, dice aquí la palabra. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es el peor pecado del hombre. Era el pecado del pueblo de Israel que por esta causa fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados los asirios, conquistaron. Oh, mis amados hermanos. Claramente nos dice que Dios nos puede librar. No nos puede dar más de lo que nosotros podemos soportar. La gracia, la misericordia de Dios esté con nosotros. Y su fidelidad, hermanos, debe alegrarnos a cada uno porque Él es quien nos ayuda, porque Él es fiel. Él nos ayuda para no caer y para no pecar, para no cometer estas mismas cosas que el pueblo de Israel cometió en el desierto. Necesitamos la fuerza y el poder de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos míos. La fidelidad de Dios
nos alegra. La fidelidad de Dios nos afirma y nos guarda. La fidelidad de Dios nos anima a seguir adelante. Hay cosas, hermanos, que nos agobian en este mundo. Somos tentados de una y otra manera. Me decía un joven: pastor, yo he sido tentado a tomar algo que no me pertenece. Pero si hubiera tomado eso, hubiera solucionado parte de mi problema. Yo veía el dinero allí, pero quería hacerlo y a la vez no quería hacerlo. Hermanos míos, quizás no estamos tentados para tomar el dinero ajeno, quizás en otras áreas. Somos tentados a mentir, no solo a robar, sino también somos tentados a cometer pecado delante de Dios. Pero Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos anima, Dios es quien nos alegra. Aquí debe haber una alegría, porque dice aquí la palabra del Señor: fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Gracias a nuestro Dios por todo eso. Pero también, mis amados hermanos, la fidelidad de Dios aumenta las fuerzas del creyente. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 11. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque creyó. ¿En qué contexto está hablando aquí el autor? La fidelidad de Dios aumenta las fuerzas del creyente. La historia es, hermanos, conocidos. Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Dios le dijo a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, que su descendencia será como la arena del mar, que no se podría contar, ¿verdad? Pero había un problema, había una dificultad, había obstáculos aquí, hermanos míos. En primer lugar, nos dice la palabra del Señor aquí, el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. ¿Cómo puedo yo creer lo que alguien me dice, que voy a ser padre y mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo y mi descendencia va a ser como las arenas del mar? ¿Cómo voy a creer si hay esterilidad en mi familia? ¿Cómo voy a creer eso? Ese es un obstáculo, ¿verdad? Pero no solamente la esterilidad, hermanos míos, sino también la edad. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y dice: recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ya eran viejos Abraham y Sara, ya eran viejos. Ya no era en el tiempo de poder tener hijos. Y aquí la palabra del Señor. Pero aquí viene, hermanos míos, la fuerza y el poder que dice aquí, porque creyó. ¿Quién creyó? Sara, Abraham,
Pero aquí se refiere a Sara porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La incredulidad es otro obstáculo. La incredulidad. O sea que no solamente dos, sino tres aquí. La esterilidad, la edad, es decir, ya el tiempo pasó, y la incredulidad. Pero todo esto fue vencido por la fe. Creyendo, hermanos, como dice aquí, el que lo prometió es fiel. Y va a cumplir conforme a sus promesas. Conforme a sus promesas. Bendito sea el Señor. Entonces decimos, hermanos, que la fidelidad de Dios aumenta las fuerzas del creyente. Tal vez en tu vida, hermano mío, hay obstáculos imposibles de superar. Imposibles realmente para nosotros humanamente. Pero recuerden lo que dice la palabra del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Me decía un hermano, pastor, tengo $30,000, $30,000 de cuenta. Para mí casi imposible de pagar. Casi imposible. Pero estoy orando al Señor. Dios en su promesa, Dios en su palabra, Dios en la Biblia me dice que Él suplirá mis necesidades. Y Él sabe por qué son esas deudas. Orando al Señor cada día. Clamando al Señor y dándole gracias a Dios. Es que se había comprado una casita y tenía que pagar el resto que debía. Y una bella mañana le llaman por teléfono y le dicen, Miki, hemos estado pensando en usted. Mira que hemos liquidado el terreno, hemos liquidado el local aquí de un lugar y tenemos tanto de dinero y queremos compartir con los siervos, con los misioneros que están en Latinoamérica. Y hemos pensado en usted y la misión ha designado $30,000 para ti. El hermano Miguel no sabía ni qué decir. Solo se acordó lo que estaba pidiendo al Señor. Hermanos míos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, hermano, él canceló todas sus deudas. Y a poco tiempo, él partió a la presencia del Señor. No podía dejar a su esposa con tantas deudas. Hermanos míos, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, cuáles son tus necesidades. No lo sé. Tal vez no son $30,000, tal vez son 50,000 soles, 25,000, no lo sé. Pero fiel es Dios, hermanos míos, para superar los problemas, las dificultades. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Sara y Abraham ya eran viejos, descartado. Sara estéril, no teniendo hijos, descartado. La incredulidad por encima
descartado, porque Sara creyó en la fidelidad de Dios, en sus promesas hechas, y creyó que Dios iba a cumplir sus promesas. Hermano mío, lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, y esperar alegremente el cumplimiento de esas. Gloria a Dios, hermanos míos, gloria a Dios. Entonces aquí la fidelidad de Dios aumenta las fuerzas del creyente. El salmista dice que sus fuerzas serán como las del búfalo. El salmista también dice, hermanos, que el justo florecerá como la palmera. Qué lindo salmo, ¿verdad? Que nos motiva, que nos anima. La palabra del Señor. El justo florecerá como la palmera. Claramente nos dice la palabra del Señor, hermanos. Gracias al Señor, mis amados. Si el Hijo de Dios está plantado en la casa del Señor, Dios va a bendecir su vida. Gracias al Señor, gracias a Dios, hermanos míos. Entonces la fidelidad de Dios, hermanos, nos debe llevar o debe motivar en nosotros a que podamos amarle más a nuestro Dios, a servirle más a Él, a obedecerle, a imitarle en fidelidad y a humillarnos cada día delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La fidelidad de Dios nos convence de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mis amados hermanos. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. El versículo 35 nos dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fidelidad de Dios nos lleva a ese punto, hermanos míos, a permanecer firmes en el Señor. La fidelidad de Dios nos recuerda que no siempre le somos fiel. En verdad, hermanos míos, no siempre lo somos fiel. Debemos pedirle a Dios que nos recuerde una y otra vez su fidelidad para borrar de nosotros nuestra ingratitud. Cuando nos olvidamos de la fidelidad de Dios, no sabemos agradecer a Dios. Pero damos gracias a Dios por su palabra y sus promesas que son fieles. Y podemos orar diciendo: te pedimos, oh Dios, que obras o que abras los ojos de nuestro corazón para ver tu fidelidad y gozarnos cada día en tu presencia. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué bendición.
Esperamos que este año que ha transcurrido nos haya enseñado muchas cosas, hayamos aprendido muchas cosas positivas y más que nada a confiar en la fidelidad de Dios, en su palabra, en sus promesas, y que la gloria sea al Señor, y que el año venidero sea un año de crecer en las cosas del Señor. Y podemos hacer una promesa en este día y decir, amado Dios, ayúdame a serte fiel este año 2021. Yo quiero serte fiel, Señor, en todo. Porque, hermanos míos, podemos ser fieles en una cosa y ser infieles en otra cosa, ¿no? Podemos ser fiel en una cosa, infiel en otra cosa, infiel en esto o fiel en esto. Pero Dios quiere que seamos íntegramente fieles, sabiendo que nuestro Dios es fiel. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle en esta mañana, Dios eterno, Padre bendito, tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Has demostrado tu fidelidad al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Has mostrado tu fidelidad a través de los años que ha transcurrido a tu pueblo en Latinoamérica, en el Perú, en Túpac Amaru de Villa. Nos has demostrado tu fidelidad y seguirás demostrándolo, Señor, porque tú no cambias, eres el mismo. Perdónanos, Señor, por ser infieles, por dudar de tu palabra, por dudar de tus promesas. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Sara. En lo imposible, ella creyó en ti, porque claramente nos dice, porque el que fiel es el que lo prometió. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, mi Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Una vez más te pedimos que nos ayudes a serte fiel en medio de las circunstancias adversas de la vida. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Salva muchas almas para tu reino. Y así podemos cada día bendecir tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos, nuestro Dios, pidiendo siempre que tu gracia y tu misericordia nos acompañen, y que tu fidelidad podamos ver cada día, como dice Jeremías, por la misericordia no hemos sido consumidos. Pero grande es nuestro Dios, su fidelidad es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Hermanos míos, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias, hermanos míos. Muchas gracias. Y quiero decirles que hoy a las 6 de la tarde vamos a celebrar la Santa Cena. A las 6 de la tarde vamos a estar tomando la Santa Cena. Por lo tanto, usted sabe cuántos miembros de su familia son bautizados, y de acuerdo a eso, usted va a preparar el vino y va a preparar el pan como padre de familia o hermano mío para tomar la cena del Señor. La cena del Señor. Y los ruego, hermanos, que a las 6 en punto de la tarde
ya debemos estar conectados para iniciar este tiempo de adoración al Señor. Pero como es fin de año también, quisiéramos que, si tiene usted un testimonio, una gratitud a Dios, usted puede compartir con nosotros en el tiempo allí antes de partir el pan, antes de beber el vino. Para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ti, hermano, te digo, no te pierdas, hermano mío. Ya en unos días termina este año 2020 y comienza el año 2021. 2021. ¿Qué será el año 2021? No lo sabemos, hermanos míos. Lo único que sabemos es que Dios es fiel. Y a Él sea la gloria y la honra. Él es soberano, Él no cambia y por lo tanto confiamos en el Señor. La gloria sea a Dios, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo cariñoso de la familia pastoral. Feliz año 2021, ¿verdad? Mejor dicho, un bendecido año 2021 a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos míos.